Y también lo que se anunció de parte de los Estados Unidos, y aquí estamos viendo la publicación del presidente Donald Trump, es el fin de las licencias de extracción de petróleo, quiero decir, de empresas estadounidenses en el territorio de Venezuela. ¿Qué es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos? Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera con fecha 26 de noviembre, quiero decir, de 2022, y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país, los buenos viejos Estados Unidos, de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que la ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden se dé por terminado a partir de la opción de su renovación el 1 de marzo. Eso significa que las empresas estadounidenses ya no van a poder operar en el territorio venezolano y ya no van a poder exportar petróleo hacia los Estados Unidos o también países aliados de los Estados Unidos. ¿Quién estaba operando en ese territorio? Chevron, justamente, que se le han cancelado, la única empresa que podía operar en ese lugar. Nos vamos a conectar a esta hora con Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, para ver cuáles van a ser los efectos justamente de estas medidas. Edgardo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, un placer saludarlo. A sus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Edgardo, vamos a lo geopolítico. ¿Qué significa que Estados Unidos nuevamente se aleja de Venezuela? ¿Aumentan las presiones para su gobierno? ¿Esto no era una gran significancia? ¿Sigue la separación geopolítica, por ejemplo, en este lado del planeta? Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar de que esto se inscribe dentro del vértigo que hemos podido observar de las políticas aplicadas por el gobierno de Trump, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Un vértigo que cuesta seguir porque hay marchas, contramarchas y cambios de perspectivas. Hace pocos días atrás estuvo en Venezuela Richard Grenell, que es el enviado especial de Trump para misiones especiales. Eso produjo una gran satisfacción en Venezuela a Maduro y su gobierno, porque da a entender de que había una suerte de reconocimiento tácito de lo que era la conducción de Maduro en Venezuela. Pero a poco andar vemos que se produce este hecho comunicado por el propio Trump, en el sentido que usted ha señalado, vale decir, que termina la licencia que permitía operar a Chevron en Venezuela, que era una licencia que hay que tenerlo también claro, operaba hasta julio, porque tenía que ser renovada o simplemente se ponía a término al plazo por el cual se había otorgado la licencia. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno de Trump, y particularmente Trump, es adelantar en 4 meses el término si es que esto comienza a operar el 1 de marzo. Y también faltan todavía algunos elementos, como por ejemplo lo que es el pronunciamiento de la llamada OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Entonces, estamos ahí en un cuadro que puede comenzar a operar mañana, pero que todavía tiene algunos ajustes que producirse. Ciertamente que esto es una señal para el gobierno de Maduro. Una señal que Trump la justifica, transformada en la medida que hemos hablado, el término de la licencia de operación de Chevron, porque no se ha cumplido a juicio de Trump lo que es la recepción o el traslado de los criminales violentos, en el lenguaje de Trump, enviados a Estados Unidos y que deben ser retornados hacia Venezuela. ¿Edgardo? Efectivamente se produjeron algunos traslados, pero pareciera ser de que eso no es algo que Trump lo considera suficiente. Sí. Además de la alusión al proceso electoral del 28 de julio, sin mencionar específicamente ese hecho, sino que una alusión a las condiciones electorales
que sitúan a Maduro en el poder. ¿Sí? Justamente, usted decía, es una señal, pero ¿es algo más o es un marcar el punto sobre la mesa internacional y queda en nada? Porque con esto Nicolás Maduro no ha acusado una falta de apoyo, no ha acusado una debilidad, simplemente que todo se vuelve a foja cero en lo geopolítico. No va a haber un cambio de gobierno prácticamente en Venezuela. Bueno, ese es uno de los puntos bien importantes que usted señala y que había indicado Richard Grenell y que había provocado, por supuesto, gran impacto en la oposición venezolana, que había hecho un gran esfuerzo democrático para las elecciones del 28 de julio, porque Richard Grenell había dicho específicamente en una entrevista que Trump es alguien que no quiere que haya cambios de régimen. Entonces, ¿cómo conversa esto que ha ocurrido con los dichos de Grenell, que reitero, es el empleado especial del propio Trump para misiones especiales? Hay muchos elementos que uno podría conjeturar. Hay una discusión al interior del gobierno de Trump, hay algunos sectores que recomiendan esta medida de Trump como reacción a lo que dijo su enviado especial hace 3 días atrás en una entrevista. Es una señal directa a el gobierno de Maduro de que las cosas se van a endurecer, no obstante esa visita que hizo hace pocos días atrás Grenell, o es un nuevo punto para situar la negociación. Por ejemplo, un destacado analista como es Francisco Monaldi, que ha sido citado por la prensa nuestra también y en otros lugares del mundo, que es el director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker en la Universidad de Rice en Texas. Él, ¿qué es lo que dice? Recomiendo esperar porque no descarta que Trump lo use para que Maduro ceda en lo que él quiere. Ahora, ¿qué es lo que quiere Trump? Yo creo que el punto central de su política está guiado por lo migratorio. Y ciertamente que en Estados Unidos hay gran presencia de la diáspora venezolana, que también es otro tema bien complejo desde el punto de vista político, porque esa gente llegó a Venezuela por distintas razones, algunas por razones económicas, otras por razones políticas, y han buscado de alguna manera la protección de Estados Unidos. Entonces, es un cuadro de incertidumbre que ciertamente debe embargar a esa comunidad mucha fuerza y que condiciona también las relaciones políticas al interior del propio gobierno de Trump, porque estos temas seguramente son asumidos por la comunidad política que ha representado a los votantes latinos con determinada tendencia republicana. Entonces, ayer claro, se escuchaban a 3 representantes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que precisamente pertenecen al estado de Florida, que agradecían esta decisión tomada por el presidente Trump, pero que a su vez con seguridad miraron de manera muy crítica las palabras de Richard Grenell, ¿no? Entonces hay ahí un tema político complejo, pero que también cae dentro de un cuadro que no podemos dejar de ver, que son las incertidumbres que genera el estilo de gobierno de Trump. Seamos claros, yo creo que todos estamos impactados por el frenesí de este poco más de un mes de gobierno. Algunos analistas han dicho que Trump llegó envalentonado en este segundo periodo por la naturaleza del resultado electoral, pero eso ha creado un amplio desorden, reacciones muy complejas, estilos de relación. Lo que está ocurriendo con Europa es muy importante y muy significativo, la situación de Ucrania, ahora lo que usted, antes de que estemos conversando, señalaba, que es la situación con México, con Canadá, la situación con China. Entonces son muchos elementos a la vez
muy difícil de manejar. Cada uno de ellos ya tiene una entidad importante. Edgardo. Sumemos a eso lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Entonces, yo francamente creo que este es un eslabón de una cadena muy grande de elementos que, como digo, quedan sujetos al estilo y a las incertidumbres que genera la política exterior e interna de Trump. Uno no podría decir esto obedece a un diseño estratégico que uno puede analizar y que este es un elemento dentro de un diseño estratégico que está configurado y que uno pudiera establecer con criterios no solo coyunturales, sino que de mediano y largo plazo. Eso es muy difícil en cuanto al análisis. Edgardo, ¿qué pasa cuando también se ve lo económico, por ejemplo? Estamos hablando de un impacto justamente en la economía venezolana. Tenía el dato justamente aquí. Venezuela superó por primera vez el 1.000.000 de barriles por día desde junio de 2019. Sin esa explotación, se entiende que hay una afección para ese país. Pero ¿qué pasa para el resto del mundo? Sobre todo en Estados Unidos, que durante el gobierno de Joe Biden se quejaba del valor del galón justamente de petróleo, de benzina en su país. Cifras que nunca se habían visto, precios que nunca se habían visto en territorio estadounidense. Sí, pero ahí hay que colocar las cosas en su justa dimensión. ¿Ya? Y representa la exportación venezolana en este recurso energético en la matriz energética de Estados Unidos. Representa un 1%. Vale decir, es una cifra muy menor. Además, Trump ha señalado que él va a abrir la posibilidad de reforzar lo que es la generación propia, porque Estados Unidos tiene el recurso energético, entre ellos el petróleo en gran dimensión. Lo que pasa es que muchas veces compra para no recurrir y reservar estratégicamente este elemento, pero ocurre de que en este caso Trump ha señalado, y seguramente lo va a cumplir, de reforzar su propia matriz de origen estadounidense. Entonces, para Estados Unidos esto no representa un guarismo muy significativo, lo que llega desde Venezuela. Sí, para Venezuela el impacto es fuerte, porque va a incidir claramente en el tipo de cambio que se va a deteriorar por la disminución del flujo de ingresos. Y eso va a incidir también en otro tema muy sensible, que es la inflación. ¿Cuánto va a influir en el tema del crecimiento? Eso es una incógnita, pero esos dos elementos que yo le acabo de señalar van a ser claramente impactados. El tipo de cambio y el deterioro consiguiente en la disminución del flujo de ingresos y la agudización de la inflación. Por lo tanto, claro, para Venezuela es fuerte porque además la presencia de Chevron significa prácticamente un quinto de eso, vale decir 200.000 barriles del 1.000.000 de barriles diarios que usted señalaba, que era una cifra que se había recuperado y parecía estar en proceso de mayor recuperación. Está muy lejos, por cierto, de la producción petrolera venezolana de tiempos pretéritos, ¿no? Pero de todas maneras estaba en un proceso de recuperación, eso es evidente. Bueno, pero le insisto para que las cosas queden muy precisadas. Esta licencia de Chevron vencía en julio. Y yo creo que a cualquier gobierno de Estados Unidos, incluso si hubiera ganado Kamala Harris, estaba claramente por la situación política venezolana, particularmente por lo que fue el tema de la elección del 28 de julio pasado, era muy difícil que pudiera ser renovada la licencia. Y lo que, en términos prácticos... hay una complicación electoral, finalmente. Exactamente, la complicación electoral, más allá del tema migratorio que ya hemos señalado. Exactamente. Lo que Trump con su anuncio está haciendo es adelantar en 4 meses lo que sería el término de la licencia, pero todavía esperando lo que pueda ser la visión y el pronunciamiento de la OFAC. Bueno, los impactos ya se van a ver en un tiempo más, justamente cuando se termine esa licencia, se termine también lo que va a ser la extracción de petróleo de parte de Estados Unidos en Venezuela. Don Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, muchas gracias por el contacto con Chilevisión Noticias. Muchas gracias a usted, ha sido un agrado. Que esté muy bien, cuídese. Chao.